¿Qué tal, amigas, amigos? Iniciamos a través de las pantallas de BTV, Valle Televisión, un nuevo programa de nuestro ciclo entre los Andes y Mendoza. Primero que nada, queremos agradecer a nuestros televidentes, tanto en Chile como en Argentina, que nos han saludado, que se han incorporado a este programa y han manifestado su interés en torno a los temas que hemos hablado, de las cosas que se han dicho. Esa motivación, esa respuesta espontánea, libre que nos están haciendo llegar nuestros televidentes, nos motiva a seguir este ciclo de programas con la participación de nuestros historiadores, don Jesús Marcelo Morales de Argentina y don Carlos Tapia Canelo de Chile. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante: la integración que existe entre ambas ciudades, el tráfico, el comercio y especialmente las comunicaciones, que han hecho grande tanto a Mendoza como a Chile. Jesús, ¿qué nos podrías hablar de esta integración? Bueno, es importante resaltar que durante la época de la colonia, el paso obligado de Mendoza a Chile va a ser sin duda la cordillera de los Andes. Para el intercambio comercial, en Mendoza se acostumbraba en ese entonces a engordar ganado que luego se vendía aquí en Chile, y también se van a tener elementos que se comercializaban en esta zona, por ejemplo los dulces, aguardiente y demás que hacían falta para la economía doméstica de los hogares chilenos. Lo importante de esa época yo lo llamaría el tremendo desafío, porque se vieron enfrentados a la cordillera. ¿Cómo la vencemos? ¿Cómo podemos transitar a través de ella? Y es la principal preocupación de la autoridad de la época. Dedican mucho tiempo y muchos recursos a mejorar el camino, en muchas oportunidades con indígenas que traían, etcétera, que se dedicaban a ensancharlo, porque prácticamente el tráfico era ya en ese tiempo con mulas, ya la llama como que había quedado un poquito atrás, que lo usaron más los incas. Entonces el desafío que tenían de traspasar la cordillera, transmontar la cordillera para hacer un camino más o menos, que era una ruta al final, por eso le llamaban la ruta continental de los Andes, se le llamó antiguamente. Existía ese desafío ante la cordillera y ubicar pasos. Este es un tema también bien importante en el tema cordillerano, los pasos, cuáles son los pasos más adecuados. Y se conocieron barrios, y dentro de lo que a nosotros nos convoca, que es ver el paso de Uspallata, se elige el paso de Uspallata no siendo el más corto, porque más corto era el de Portillo. El Totoral era otro de los pasos que había. El de Portillo era un tercio más corto, o sea, me podía recordar que era muchísimo, pero muchísimo más peligroso. Y los accidentes en ese tiempo también eran, pero habituales. Esto es lo que llamábamos antiguamente el Camino del Inca, porque eso fue más o menos a finales de los 1400, 1480, más o menos, que aparece esta denominación ya en los libros de historia, y hablan del Camino del Inca. Bueno, el Camino del Inca, sí, probablemente con eso conquistan ellos, con eso llegan hasta Mendoza, y en Chile llegan lograr hasta Río Maule, no pasan más allá porque aquí estaban los araucanos. Entonces, hasta ahí pudieron llegar, no pudieron dominar a los araucanos los incas. El Camino del Inca sí fue fundamental, camino que lo transitaban realmente los incas. Entonces, ellos incluso, lo vamos a tocar cuando veamos las casas de correo, hicieron un importante también aporte a lo que fue ese camino. Así que sí, tienes razón tú, Pepe, en ese sentido de la importancia que tiene ese camino, el antiguo camino del Inca, que recorría, imagínate la cantidad de territorios, desde Cusco, del Perú, hasta acá. También es importante destacar la figura de los viajeros que llegaban al entonces Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, y hacían toda una travesía hasta llegar a Mendoza y después encaraban el cruce de la cordillera. Hay muchos testimonios de estos viajeros de lo que significaba cruzar la cordillera de los Andes a mula, con frío, pasando noches en la montaña, con desafíos de todo tipo, y realmente era una aventura o una odisea, si se quiere. ¿Cuánto podría demorarse esa gente en cruzar la cordillera? Y depende del tiempo, pero se estima que 10, 14 días aproximadamente. Y ahora, si tomamos desde Buenos Aires hasta los Andes, por decir así. Y en la actualidad, bueno, pues son pocas horas. Sí. Un vuelo de Buenos Aires a Santiago está solucionado en 1 hora y media, 2.
pero en ese entonces viajar de Buenos Aires a Mendoza se demoraban aproximadamente un mes y medio, y después cruzar a Chile. Mendoza era como la parada oficial para descansar y emprender luego el viaje, la odisea por la cordillera. ¿Y qué viajeros llegaban a los Andes para cruzar la cordillera? ¿Qué viajeros? Bueno, en los inicios de la República se aparecen varios viajeros que describen claramente lo que era el tráfico por la cordillera, con todos los dolores de cabeza que significaban, los desafíos que significaban hacerlo. Y hay libros ¿cómo se llama?, de visitantes que llegan al valle y escriben maravillas sobre lo que es el valle, porque una de las cosas que les sorprende es lo hermoso de estos valles, porque lo describen con una simpleza y Con una una claridad, ¿no? Llega a emocionar, como lo escriben. Estaba recordando la figura del ingeniero Urbano Barbier, quien va a ser quien funda o refunda la ciudad post-terremoto. Él viaja desde Chile con su esposa, que estaba embarazada. El destino de ellos era Córdoba, pero su señora va a dar a luz en la noche del terremoto y decide quedarse en la provincia. Pero imagínense lo que era viajar a mula con una mujer embarazada. Realmente todo un desafío para la época. Y luego aparece el concepto del camino real. ¿Cómo podríamos ver este tema? Bueno, el camino real, un camino real. Sí, yo diría que seguía siendo ruta, pero el camino real porque era de la realeza, el camino del rey. Ya era un camino. Ya podríamos decir que ya se consideraba un camino. Ya no era esa ruta dificultosa y casi intransitable muchas veces, sobre todo, como tú lo decías, Jesús, recién, que depende de la época del año, porque en alguna estación en invierno, por ejemplo, prácticamente era intransitable todavía, hasta hasta la soledad se cierra el camino. Entonces, Que cae nieve y lo cierran al tiro. ha sido siempre un Pero ahora más desafío. que es por medida de seguridad. Ha sido un cierto desafío, pero lo bueno es, como lo decía muy bien Jesús, imaginárselo, ese tráfico con las mulas. Si eran las mulas. Las mulas las llevaban, si no había nada más. Nadie podría imaginarse que en un momento dado podían estar cruzando 500 mulas por la cordillera para llevar mercancía a uno y otro lado, para transportar. Acuérdate también que ese camino real, que le llaman ellos, por ese camino real, ¿cómo se llaman? Los españoles trajeron fuerzas de su ejército para mantener la guerra con los araucanos. Entonces el camino pasaba a ser vital, de vital importancia para el dominio español. Si no bueno, todavía el ejército lo sabe muy bien. El tema de los caminos, cómo llegar, eso es totalmente fundamental. Y hay sectores donde había que llegar a más o menos a 4.000 metros de altura porque la cordillera era bastante respetada. Efectivamente, los pasos que habían estaban sobre los 4.000 metros, un poquito menos hacia abajo los pasos cordilleranos que había. Y ese era el desafío grande que tenía. Pero vamos a ver, después cuando veamos los temas más adelante, que tenemos algunos hechos históricos ya importantes que tienen como testigo justamente la cordillera de los Andes. Está el tema del tráfico, que los incas lo hicieron inteligentemente, porque ellos lo trazaron. Entonces, un mérito tremendo, porque no necesitamos de delineadores, porque prácticamente, si bien es cierto, Ambrosio Higgins era un delineador, pero el camino lo encontró trazado, por decirlo de alguna manera, incluso con algunas que podríamos llamar incipientes casuchas Claro, de guardia. el sistema de posta que utilizaban los incas era cada cierta distancia, se iban reemplazando los mensajeros para llegar a Cusco. Entonces existían estas casillas de descanso donde podían pernoctar y descansar para después seguir saliendo a correr y a llevar esos mensajes, tanto de ida como de vuelta. Y paralelamente habían ahí reparaciones, le hacían arreglos al camino, Sí. porque la historia nos cuenta de las reparaciones del camino durante las últimas 3 decenios del siglo XVIII desde el año 1791. Permanentemente fue preocupación del Más que ahora. bueno, todavía es buena lo que tú dices, porque la preocupación también es ahora. No, lógico. Y ahora va a poner más adelante que hay grandes proyectos y hay siempre intentos de seguir mejorando. Pero antes, como lo dije recién, era un verdadero desafío que había que mantenerlo en buenas condiciones, y por eso se preocupaban y se le dedicaban muchos recursos para que ello ocurriera.
porque era fundamental esa conexión. La conexión no se podía perder. Sobre todo España introducía prácticamente todo por Buenos Aires, la ruta Buenos Aires, Mendoza, Los Andes, Valparaíso. Valparaíso también se transformó en un puerto importantísimo, porque Los Andes en alguna medida pasó a ser como la ciudad intermedio donde llegaba la carga para después seguir el destino a Valparaíso, que es donde arribaba finalmente. Correcto. Y allí aparecen los nombres de los vaqueanos, Justo Estay y José Antonio Cruz. Exactamente, mira, fíjate que de algunas calles de San Felipe, en Putaendo, encontré el nombre de los vaqueanos. Los vaqueanos cumplían un factor pero fundamental. Uno puede pensar que esto lo hacían los españoles solos o los lugareños solos. El vaqueano siempre va a ser el vaqueano, va a ser actualmente igual, el que conoce mejor que nadie la cordillera. Conoce los lugares, los pasos, el estado del tiempo, sabe todo. Entonces, entregan un aporte fundamental. Es bueno hacer siempre ese reconocimiento a los vaqueanos, porque también en las luchas por la independencia y en el tema que lo vamos a ver más adelante, para cuando cruza el ejército, el libertador de los Andes para acá, los vaqueanos cumplen un factor fundamental en esto. Y el negocio, perdón, José, y el negocio, las mulas era un negocio, era una empresa, podría decir yo, eso es lo increíble. Realmente era una empresa, y en Mendoza hace poco tiempo inauguraron distintos monumentos en homenaje a la campaña libertadora, y uno es a los animales, porque realmente la importancia de los animales, de las mulas, de los mulares en la historia ha sido fundamental, desde estos pasos comerciales que se utilizaban las mulas hasta después lo que es la campaña libertadora. Si lo hubiésemos intentado hacer a pie, hubiese sido imposible, un fracaso. Pero gracias a los animales hemos conseguido hacer grandes epopeyas. Mira, una mula, José Andrés, podía transportar 180 kilos, una mula, y podía transitar sin descanso 35 kilómetros. Entonces, las mulas, y que tenía mulas, si quería invertir, Era buen negocio. era buen negocio, había que Sí, invertir en mulas. Porque esta ruta era utilizada por los indios desde Mendoza a Chile para trasladar justamente a los indios, como el comercio de los esclavos, viene ahí, También, donde venían a trabajar en las minas de oro. Usted ahí se metió en ese tema, cuéntenos. sí, no, es que con eso de los esclavos daba un programa completito, es un temazo el tema de los esclavos. Pero se transitaba mucho, la ruta se ocupó mucho para eso, no solamente para traer tropas al ejército, sino que también para trasladar esclavos. Fíjate que incluso hasta los inicios de la República, ¿sí? Hasta los inicios de la República, tú puedes visualizar testamentos de algún personaje conocido, pudiente, de ciertos recursos, y en el testamento, dentro de las cosas que dejo mi hacienda, dejo también a mis dos, ¿cómo se llama?, esclavos, y les dan nombre, mi esclavo tanto, y mi esclava tanto, y dejaban los esclavos también, lo heredaban, joder, imagínate cómo era el tema de los esclavos, también de un negocio, pero era un negocio. Sí, hasta la libertad de vientre va a ser un negocio, la esclavitud, y también es importante resaltar que en este camino, en este viaje que hacían de Mendoza a Chile, muchos van a perder la vida porque se los llevaban en condiciones infrahumanas, caminando, sin alimentarlos, sin darles agua, y lo más triste, a mi entender, es que los separaban de su familia y de su cultura. Eso considero que los españoles abusaron de los pueblos nativos. Y bastante, ¿eh? Muchísimo por intereses económicos. No respetaron las culturas originales, y eso va a hacer que las poblaciones de los huarpes se viera afectada y diezmada. Y también va a producir que los huarpes, por miedo al español, se va a alejar. Se van a ir a zonas, las lagunas de Guanacache, del departamento de Lavalle, para no tener contacto, porque sabía que el español lo iba a perseguir y se lo iba a llevar. Bueno, la ruta siempre ha sido peligrosa, hasta en la actualidad. Pero en esa época, un tráfico a través de las mulas, también había muchos accidentes. Yo creo que la cordillera está con mucho cadáver de gente, mucha gente que murió. Era mucha la gente que fallecía en la travesía. Uno puede pensar, ya pasaban en mulas, que ya, ok, ningún problema. Pero las mulas también se barrancaban y caían con carga y pasajeros también a veces. Entonces, era complejo. Quien iba a atravesar la cordillera sabía que era una travesía que era difícil de cumplir. Bueno, y en el año 1700 y tanto, 1741, todavía no se fundaban los Andes, por lo cual San Felipe, en este caso, era el centro del tráfico de este cruce cordillerano. Es que, a ver, hay que hacer una aclaración. San Felipe nunca logró ser centro.
Nunca logró ser el centro. Por eso se fundó los Andes, porque no logró aglutinar, no logró convencer a quienes utilizaban la ruta, no que voy dando la vuelta para allá, si para acá está más cerca. Entonces no logró consolidarse. Le falló la misión al fundador de José Antonio de Velasco. un 3 de agosto de 1740. Cuando el fondo le falló un poco la misión en ese sentido, claro, se equivocó un poco. Y re interesante, no lo tocamos en las fundaciones, pero re interesante. También hubo una disputa fuerte. Mira, dos vecinos ofrecieron terreno para que se fundara San Felipe. Uno a la vera norte y otro a la vera sur del río Aconcagua. Al final ganó el de la vera norte. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese elegido vera sur? ¿Dónde se habría fundado? A lo mejor más cerca de los Andes actual. Interesante. O a lo mejor se hubiera fundado una sola ciudad para todo También, claro. para todo este valle. Exactamente. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al año 1771, que hay un año importante porque ahí se produce el primer servicio de correos. Ahora ya entramos en las comunicaciones. Y el mendocino, que ustedes nos va a hablar de eso, don Jesús, don Cayetano Obredor, le correspondió hacer el primer servicio y según la historia fue el 16 de septiembre de 1771 y se demoró entre 8 a 10 días. Es importante rescatar el trabajo de Obredor porque se hacía a pie este servicio de comunicación. Yo me imagino que, pobrecito, cómo le quedaban los pies a este hombre y a la gente que lo ayudaba para emprender la... Porque no venía solo. No, sin duda no era un negocio que se hiciera solo, eran varios. Me imagino que también quizás copiaron a los incas de ir haciendo un sistema de posta para ir avanzando en la comunicación, para que no se demoraran tanto los mensajes. No tenemos mucha documentación de eso en Mendoza, es las suposiciones que estoy haciendo sobre el trabajo que realizó este hombre. Sí, lo meritorio que tenía esto, que estaban las casas de correo. Vamos a hablar de las casas de correo. Entonces, tal como lo dice Jesús, era una especie de posta, porque tenían esa posibilidad de descanso y de capear el temporal, se lo pillaba un temporal. Porque las casas de correo, que son iniciativas del gobernador O'Higgins, se construyen, como lo dije en el programa anterior, en base a lo que tenían los incas. Y van construyendo las casas de a dos en dos. No se construyen todas de un viaje, también eso indica lo difícil que era hacer las cosas. Porque imagínate, transportar material, todo para hacer estas casas de correos de números se le llaman distintamente. En Mendoza parece que le llaman más correo de números. Aquí también se le llama correo de números y casas de correo. Porque servían justamente al tema del correo casillas también le llaman. Correo casillas también. Pero ¿qué era lo inteligente que tenía y cómo se cumplían esas cosas? ¿Qué es lo que había? Había también ahí toda una organización en cuanto a cómo iban a funcionar, cómo se iban a mantener esas casas de número, casas de correo. Tenían 3 llaves al lado argentino, al lado de Mendoza, y 3 llaves al lado de aquí, porque te mantenían con llave. Y dentro el viajero le entregaban la llave al correo, al encargado del correo, y él, cuando lo que tocaba ocuparla, abría esa casa de correo y tenía charqui, tenía algún alimento, algún abrigo, podía mantenerse y hacer la travesía de la cordillera. Bueno, y aquí habría que señalar de que algunas de ellas aún se mantienen hasta nuestros días, han sido conservadas, mejoradas, y allí existen algunos programas importantes, entre otros uno que está realizando Prueba Aconcagua, que son de mantención. Ahí están trabajando incluso algunos arqueólogos argentinos y están haciendo un interesante trabajo de investigación, y hay mucha gente en el país que le interesan estos temas y que va a venir específicamente a conocer y a impregnarse de esta parte de la historia y a vivir lo que nosotros estamos comentando. Realmente, por la falta de información documental, la arqueología sirve para conocer datos que de otra manera no se pueden conocer. Se analizan los fogones, la basura. La basura es muy importante para la arqueología porque vamos a saber qué comían, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Pero es fundamental estos estudios que se están realizando para preservar, porque si no, lamentablemente, con el paso del tiempo, se van destruyendo y se pierde parte de nuestra historia.
Sí, no, es importante la arqueología, muy importante lo que tú acotaste recién, José Andrés, muy valioso porque existe ese interés en las casas de correo. Desgraciadamente uno siempre dice cómo se atropella el patrimonio, esto va para hoy día, un mensaje para hoy día, en todas partes, sobre todo aquí en nuestra zona de los Andes, atropellamos, cuando digo yo atropellar, devastamos muchas cosas que son importantes preservar y arrasamos con ellas muchas veces y después nos arrepentimos. Las casas de correo es un ejemplo, porque según algunos historiadores, yo no tengo las cifras exactas para asegurar si eran 7 o eran 8 las que se construyeron. Lo más se habla de 8, pero yo creo que eran, que se habla más de 7, pero yo creo que eran 8, porque se construyeron, como lo dije recientemente, de dos en dos en el tiempo, cada 6 años, de 2 en 2 se fueron construyendo. Y más o menos a 25 kilómetros. 25 kilómetros una de la otra, y no eran todas iguales. Fíjate que la que está, si tú te observas cuando viajas a Mendoza, la que está restaurada o rescatada, como queramos llamarle, es distinta a la que está al lado chileno. Tiene una elevación distinta, eran distintas. Ahora, imaginemos cómo hacer en ese tiempo, cómo trasladar el material, el cemento, el ladrillo para las casas que están al lado de acá de la cordillera se hacían aquí en los Andes. En el caso de Mendoza se hacía en Mendoza y había que trasladarlo en mula indudablemente hacia la cordillera en lugar y empezar a construir ahí con todas las inclemencias del tiempo y con una arquitectura adecuada para soportar la nieve y la forma de la vivienda. Pero lo importante era lo gravitante que significaban estas casuchas o estas casas, como quieran llamar ustedes, para el viajero, porque encontraban ahí un refugio, algo seguro, podían, como se dice, capear el temporal, y más aún si tenían alimentación, charqui, agua y otros implementos, les permitía sobrevivir de buena manera durante su travesía, que indudablemente era realmente muy sacrificada. Indudablemente. Yo me imagino la cantidad de gente que habrá muerto antes de que existieran estas casas, porque te agarraba un temporal y quedabas enterrado en la nieve. Así que para mí fue fundamental la construcción de estas viviendas y la leña, el agua, el charqui va a permitir que las personas salven su vida, que es algo fundamental, pero también es importante esto, la visión que tenían ellos. No se quedaban con el no se puede, sino que iban para adelante y emprendían estas empresas. ¿Y había más tráfico desde Mendoza hacia los Andes o de los Andes hacia Mendoza? ¿Cómo estaba el movimiento de las personas? Diría muy de los turistas en esos años de estos arrieros. Mira, hay ¿cómo se llama? Estadística. Hay un libro del lado chileno, yo lo conozco más, pero no retengo tanto número de cifras. Pero hay un estudio, hay un trabajo que hizo Adela Ivonne Cubillos Mesa, que es una historiadora de San Felipe, creo que tiene a cargo un museo de San Felipe actualmente, que hizo un libro sobre el tráfico en la cordillera, en la época que estamos hablando, la época de las casuchas que se crearon. Y es muy interesante porque te dan la cifra y la cantidad es impresionante, la cantidad que hablan de mulas que pasaron. O sea, estamos hablando de cantidades que uno no se lo podría imaginar. Y como decía Jesús, también se producían muchos accidentes y fallecía mucha gente. Entonces, el tema de este recorrido y de las casas de correo, también agreguemos también la importancia que tuvieron también para el tema después del desastre de Rancagua, las fuerzas patriotas. Pasan por acá, pasan por los Andes con destino a Mendoza, que los va a recibir a los patriotas, y se cobijan en las cordilleras. Mira qué curiosa es la historia. Mira qué linda cuando uno se encuentra con cosas en la historia que Bernardo Higgins se cobija en una de las casas que hizo su padre. Mucho antes en la historia. Entonces, ¿cómo se Eso ya cuando era el ejército libertador. Exacto, sí, exactamente. No el ejército libertador. Cuando van, después del desastre de Rancagua, huyen allá. Cuando los españoles retoman en la reconquista española, retoman de nuevo el mando de Chile y las fuerzas vencidas en Rancagua, huyen a los Andes. Ahí hay toda una historia que la vamos a enfrentar algún día. Y cruzan la cordillera buscando indudablemente refugio en Mendoza. Y ahí se cobijan en O'Higgins con su familia. Bueno, así estamos conociendo la historia, estamos conociendo la integración, estamos conociendo a través de la imaginación, del recuerdo, a estos pioneros que hicieron camino al andar, como dice Machado en sus poemas en la canción que canta Serrat, entre los Andes y Mendoza. También es importante, si me permitís, rescatar una canción, Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, Sí. que cuenta la historia del arriero que
tienen que quedarse por la nieve 6 meses acá y 6 meses en Mendoza, en Cuyo. Claro. Las canciones también... Hay muchas canciones, sí, las dos puntas también. las dos puntas, Tiene el camino. las dos puntas. Cuando para Chile me voy cruzando la cordillera. Bueno, el corazón contento, una chilena me espera. Nosotros Y a regresar de ahora Chile, déjame terminar la canción que es muy bonita. Y a regresar desde Chile, una cuyana me espera. Late un corazón contento, pues me espera una cuyana. 2 puntas tiene el camino, y en las dos picardías, y en las 2 alguien me aguarda. No, genial, pues. Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir no a Mendoza ni a los Andes, sino que a comerciales. Ya regresamos.